entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Amén. Lo que yo miraba en estos versículos que leía el día de ayer, es que desde el principio Dios ha estado hablando al ser humano que se arrepienta, que se ponga a cuentas con Dios. En el tiempo de Jeremías fue un gran profeta que le hablaba al pueblo de Israel para que se arrepintieran de las cosas que ellos hacían, de las rebeliones que ellos cometían contra Dios. Pero Israel, en lugar de obedecer, en lugar de entender qué hacía, agarraba a esos hombres que Dios enviaba y los castigaba, los trataba mal. Y en ese tiempo Jeremías le hablaba a esa gente que se arrepintiera, pero ellos, en lugar de arrepentirse, ¿qué hacían? Se rebelaban contra el profeta que Dios había enviado. Porque ellos tenían sus propios profetas, ellos tenían sus propias personas que les hablaban bonito, les hablaban buenas cosas, les hablaban que iban a ser ellos prosperados, que iban a ser ellos bendecidos. Cuando estaban viviendo en desobediencia, cuando estaban haciendo cosas que no eran agradables para Dios. Y como Jeremías les hablaba al arrepentimiento y a que dejaran las cosas malas que ellos hacían, a él no lo querían. Y en este tiempo pasa lo mismo, amén. Si uno le habla a las personas y les dice que se arrepientan porque el juicio de Dios viene sobre la humanidad, ellos no hacen caso. Ahí en el verso 2 dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, y todas las palabras que yo te mande a hablarles, no retengas palabra. En ese tiempo llegaba la gente al templo y se juntaba una multitud grande que llegaba a adorar a Dios supuestamente, pero llegaban solamente a cumplir lo que ellos habían determinado hacer. ¿Cuántas veces la gente hace cosas que porque ya se comprometió o ya hizo una promesa o hizo le dicen ellos, manda, ¿verdad? Que si Diosito les hace una cosa, ellos van a hacer esto o van a dejar de hacer aquello por un cierto periodo de tiempo. Y eso pasaba con esta gente. Ellos pues eran bendecidos de parte de Dios y pues ellos iban a la casa de Dios a presentarse, pero Dios no estaba contento con ellos. Entonces Dios les habla por medio de Jeremías y les dice que aquello va a ser destruido por la desobediencia que ellos hacían. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, que era el templo, y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. El verso 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. El secreto de todo es arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. El verso 3. El secreto es arrepentirnos, el secreto es ponernos en cuentas con Dios. Porque de qué sirve que hagamos tantas cosas, pero si no están adentro de la voluntad de Dios, Dios no le va a agradar lo que nosotros hacemos. Aunque nosotros creamos que a Dios le agrada lo que nosotros hacemos, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios,
Dios no va a estar contento con nosotros. Les dirás pues, el verso 4, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. La descripción exacta de la gente de este tiempo. La gente no quiere oír, la gente no quiere obedecer. El ser humano no queremos obedecer. El ser humano no queremos oír la voz de Dios. Lo mismo ha pasado desde el tiempo antiguo hasta ahora. Y por esas razones, porque vienen la ira de Dios sobre el ser humano, porque no se ha preocupado por buscar cuál es y qué es la voluntad de Dios. Y no es difícil de encontrar, porque les hace puedo decir que reclamo. Les dice que Él les ha enviado profetas. Dice, les dirás, verso 4 del capítulo 26, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros. ¿Y cuál era esta ley? Los 10 mandamientos. Esa era la ley que les había puesto al pueblo de Israel en ese tiempo, que también es aplicable no solamente para ellos, sino también para nosotros. Claro que ahora ya no estamos bajo la ley, dice en el Nuevo Testamento, sino que estamos bajo la gracia, pero es de beneficio, amén, a entender y esforzarnos por obedecer los 10 mandamientos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, para atender a las palabras de mis siervos, verso 5, los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Dios había estado hablando a ese pueblo. Dios les había estado llamando a que se arrepintieran. Dios les había estado diciendo que lo que ellos hacían no era agradable a Él. ¿Y ellos qué hacían? Tenemos, por ejemplo, una cita ahí. Hermana Reina, puedes buscar Josué 18:1. Dice Josué 18:1. Josué está después de Deuteronomio. ¿Josué qué, perdón? Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Del verso 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Amén. Acá en Jeremías 26:6 dice, yo pondré esta casa como Silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Esa palabra, amén, significa que era una ciudad que de la misma manera no había querido entender, no había querido obedecer, y Dios la había destruido por esa misma razón, porque ellos no habían querido entender, no habían querido obedecer. En Jeremías capítulo 7, verso 12, vamos a ver qué dice ahí.
Hermano Mari. El 12 nada más. 12 al 14, por favor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo. Amén. El verso 15 dice, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses, ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No habrán más bien ellos, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Esa era la sentencia que había para el pueblo desobediente de aquel tiempo. En este tiempo también miramos el mes pasado, para ser específico, cómo la imagen esta que traen cargando de un lado para otro, que la nombran que la guadalupana, y a ella le dan ese nombre, que es la reina del cielo ella. Cuando el único rey de reyes y señor de señores que yo conozco se llama Jesucristo. Amén. Y desde la antigüedad han habido esas cosas que el hombre ha inventado, que ellos han fabricado para su propio beneficio de ellos, porque dice aquí, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen ahí en Jeremías 7:15. Amén. Amén. Perdón que no les dije nada. Eso es lo que ellos hacían. Y la gente en este tiempo están mirando las cosas que están pasando y no se están arrepintiendo, no están dejando de hacer lo que a Dios no le agrada. No están dejando la idolatría. No están dejando las cosas desagradables para Dios. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades, verso 17, de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. El hombre, el ser humano no está preocupado porque es la voluntad de Dios. Dios nos llama a que dejemos todas esas cosas, a que no le demos la gloria
a nada más, que no le demos la gloria a nada ni a nadie, sino solamente a Él. Dice su palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué es un espíritu? Algo que no puedes mirar. Eso es un espíritu. Pero la gente siempre quiere estar mirando algo, siempre quiere estar adorando a algo visible, cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y continúa diciendo aquí el castigo. Continúa diciendo las cosas que ellos hacían en el verso 21 del capítulo 7 de aquí de Jeremías. Y por esta razón venía la ira de Dios sobre la gente de ese tiempo. Y si te das cuenta, vamos a estar mirando eso. Es lo mismo que está pasando en este tiempo. La gente es idólatra, la gente somos personas idólatras y todo lo hacemos para nuestra propia confusión. Lo decía ahí en el verso 19, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Así ha dicho Jehová, verso 21, de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Es lo único que Dios pide, que escuchemos su voz. Y continúa diciendo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Volteemos a ver a nuestro alrededor. Es lo que está pasando. A la gente que adora a un ídolo, ellos dicen, yo lo hago porque así me lo enseñaron. Yo lo hago porque así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelita, así lo hacía por generaciones. Y no se han detenido a oír la voz de Dios, porque dice, verso 24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es que si nosotros nos paramos a aconsejar a alguien, tenemos que tener una base para hacerlo. Nosotros estamos hoy aquí y estamos leyendo de este libro que él mismo lo dice que es inspirado por Dios, y que gente amén ha tenido una experiencia muy bonita cuando nos sumergemos a buscar lo que es la voluntad de Dios en este libro. Pero la gente de afuera se ha dejado llevar por consejos que le da la demás gente, por consejos que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna, no están fundados en nada, sino nada más porque alguien más les dijo, sino nada más porque el compadre lo hace o mi tío lo hace y ellos me aconsejaron y ellos dicen que esto es lo correcto. Pero ¿qué base bíblica hay para hacer eso? No lo hay, sino todo lo contrario. Dice el verso 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Cortó tu pueblo
cabello y arrojólo y levantó. Cortó tu cabello. Cortó tu cabello y Jalo. corta tu cabello y arrójalo. Y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación de objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Veamos a qué extremo puede llegar la gente cuando desobedece a Dios, a qué extremo de inhumanidad. Y es lo que estamos mirando en este tiempo. La gente ya no tiene humanidad. La palabra humanidad ya está por los suelos, porque ni a los animales miramos matándose unos a otros de la manera que se mata el ser humano en este tiempo. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Israel desobedecía, dice que pasaban, que quemaban a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que el Señor no les había mandado, ni siquiera Él lo había ideado en su corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Los nombres que encontramos ahí eran ídolos de ese tiempo. Eran ídolos de ese tiempo, como en este tiempo entras a un lugar donde hay muchos ídolos y tienen diferentes nombres. Que el santo fulano, que el santo no sé cuál. Yo no sé de santos, ¿verdad? Yo el único santo que conozco se llama Jesucristo. Amén. Porque dice que Él es 3 veces santo. Amén. Y Él busca que el ser humano sea santo. Santos no son, amén, los que el ser humano en este tiempo dice que son. Esos son ídolos que ellos idolatran. Y de la misma manera había pasado desde el tiempo antiguo que la gente hacía sus propias ideas, hacía sus propias idolatrías, y Dios estaba enojado por eso. En este tiempo está pasando lo mismo. Dios está enojado por todas las cosas que el ser humano está haciendo, y Dios quiere que el ser humano se arrepienta, pero el ser humano, en lugar de arrepentirse, va de mal en peor. Por eso allá donde leímos anteriormente dice: tú, Jeremías, ya no ores más por este pueblo, porque yo no escucharé tu oración. Porque Dios ya estaba cansado. Dios ya estaba cansado de esa gente que no entendía, que no quería obedecer a Dios, que no quería entenderle a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Estaba buscando ese texto, amén, donde le manda a Jeremías que ya no pida más por misericordia. Verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y le da una razón. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y se empieza a desgranar de ahí para adelante una lista de las cosas que hacía la gente de ese tiempo. Y las miramos hasta allá donde llegamos ahora. La idolatría tan extrema que ellos tenían, al grado de quemar a sus hijos en el fuego. Por eso acá donde leímos, gloria al Señor, que ellos
obran para su propia confusión. Ellos se aconsejan para su propia confusión. Las obras que ellos hacen, que el ser humano hace, que no son basadas en la Biblia, solamente los confunde más. Vamos a ver, por ejemplo, la mentada Navidad que acaba de pasar. Se supone que ellos celebran el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿cómo lo celebran? Comiendo, emborrachándose, en algunos de los casos hasta adulterando, en algunos de los casos hasta fornicando en esos lugares. ¿Eso le agrada a Dios? Eso no le agrada a Dios. Dios se agrada de estas reuniones donde a Él se le dé el primer lugar. Donde nadie tenga el primer lugar sino solamente Él. Y por eso supuestamente eso es relacionado con Dios. Pero si tú lo analizas, no tiene nada que ver con Dios. Porque la gente lo hace para su propia conveniencia. Y eso le desagrada a Dios. Y era el reclamo que le hacía a la gente de ese tiempo. Y hoy se lo hace a la gente de este tiempo. Y la ira de Dios, Dios no está contento con todas esas cosas. Dios ya está cansado de tanta maldad, de tantas cosas que el hombre hace, y no se preocupa por buscar cuál es la voluntad de Dios.